Listo, ¿cómo están, señoritas jóvenes? Buenas tardes. Vamos a hablar de calor. Semanas atrás habíamos hablado de temperatura y ahora vamos a hablar de calor. No es lo mismo, ¿ok? Una cosa es temperatura y otra cosa es calor. Es un poco complicado entenderlo. Vamos a intentar entender de la mejor manera, ¿ya? Mira, ¿qué es el calor? ¿Qué es la calorimetría? Es una parte de la física encargada de las mediciones de aspecto diferentes al calor, ¿ok? Entonces, una cosa va a ser la temperatura y otra cosa va a ser el calor. La temperatura se lo mide en diversas unidades. Por ejemplo, el Kelvin es en el sistema internacional y nosotros estamos acostumbrados a medir en grados centígrados, ¿no es cierto?, cotidianamente. El calor se mide en qué cosas. En Joule es el sistema internacional, ya Joule, así Joule, su representación es J. Pero generalmente eh, por costumbre se lo mide en calorías. Ok, entonces primera diferencia entre temperatura y calor. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre calor y temperatura? Es una forma de energía el calor. Es energía y por lo tanto, como es energía, yo puedo hacer algún trabajo, puedo ocupar para hacer algo con este calor, ¿ok? A diferencia de eso, también el calor se mide en unidades de energía, es decir, en Joule se va a medir, ¿ya? La manera en cómo se transmite el calor de un lugar a otro lugar es por estas tres maneras, ¿ya? Conducción, convección y radiación. Esto te lo anticipo, pero vamos a hablar después de esto, ¿ya? La manera en cómo se transmite el calor. Yo creo, me imagino que te ubicas que por conducción tendría que ser de la siguiente manera. Tienes algo caliente, digamos una cuchara que la calentaste al fuego. Y entonces, si calientas esta partecita de la cuchara, poco a poco se va calentando toda la cuchara, ¿no es cierto? Entonces, esa manera de transmitir el calor es por conducción, ¿ok? ¿Cómo es esto de convección? Sobre todo la convección se presenta en líquidos y gases. Por ejemplo, cuando tienes tu ollita de sopa y tu olla de sopa está, acá estoy dibujando las moléculas de la sopa, entonces yo caliento por acá abajo, ¿no es cierto? Caliento por acá abajo y se van calentando estas moléculas. Como se van calentando, se van hinchando y como están más hinchadas, suben porque su densidad va variando. Entre las de arriba, como estaban frías, están más pequeñitas y como son más pequeñitas, son más pesadas y baja, ¿ya? Eso se los voy a explicar ya cuando lo veamos, digamos, en clases o a continuación, ¿no? No hoy día, otro día, porque esto sí te es un poquito complicado. Entonces, convección es la manera en cómo se transmite el calor en líquidos y en gases, ¿ya? Lo vamos a recordar después. Radiación, ¿cómo es esto? Enciendes el calentador que a veces tenemos en la casa y irradia el calor, ¿no es cierto? Así de manera uniforme. Alguien que irradia el calor también es el sol. El sol lo tienes e irradia calor en todos los sentidos, ¿no es cierto? Eso es radiar calor. ¿Ok? Entonces esas son las tres formas de cómo se transmite el calor. También el calor me sirve para hacer lo siguiente. Cambios en la materia como la fusión o la vaporización. No es cierto que cuando le doy calor a algo, a un trozo de hielo, le puedo cambiar de estado, ¿no ve? Primero se derrite y si le sigo transmitiendo calor, se vuelve gaseoso, se convierte en gas. Entonces el calor me sirve para cambiar de estado un cuerpo, ¿ok? Por otra parte, la temperatura mide la agitación molecular de un objeto. Las moléculas se están moviendo rápido o se están moviendo lento. ¿Te acuerdas que yo te decía que la temperatura es una manera de medir el grado de agitación de las moléculas? Si se está moviendo rápido o se está moviendo lento. ¿Ok? Se mide en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. La temperatura no fluye de un objeto a otro. En cambio, el calor sí fluye. El calor fluye de un lado a otro lado. Ya eso lo vamos a ver con la siguiente gráfica.
La temperatura no induce cambios en el estado como la fusión o la vaporización. La temperatura no influye en esto. ¿Qué influye en eso? El calor. ¿Ok? Pero vamos a ir desglosando poco a poco los conceptos, ¿ya? Pero te anticipo esto. Toda esa presentación la van a tener en PDF y también la van a tener grabada, ¿ya? Mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y espero que con esto se entienda un poquito qué es calor y qué no es calor. Tengo esta persona y esta persona. Imagínate que están en la misma oficina, pero estaba en otro lado y esta otra persona estaba en otro lado, ¿ok? Pero estaba en su sección, en su departamento y este estaba en su departamento, relaciones humanas, no sé, y marketing, alguna cosa así, digamos. Pasan, pasan por el pasillo y se encuentran en la mañana, en la tarde, al mediodía, no sé. Y se saludan, ¿no es cierto? ¿Cómo está, señorita? ¿Cómo está, joven? Y como estaba en la misma oficina, tiene la misma temperatura, ¿no es cierto? Está más o menos caliente porque la oficina está calientita y la chica igual 20 grados centígrados. Al saludarse la mano hay un contacto entre personas. Podría haber un calor por conducción, ¿no es cierto? Conducción se presenta cuando hay contacto entre algo y algo. Un objeto de aluminio, digamos, una pelotita y una pelotita de fieso. Si entran en contacto, puede haber una transmisión de calor. En este caso, chicos, a ver con sus audios, ¿qué creen? ¿Hay calor cuando se da la mano? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Vos mismo te das tu mano izquierda y tu mano derecha, te das vos mismo la mano. ¿Hay calor o no hay calor? Con audio, sin miedo, díganme. ¿Hay o no hay? Sin miedo, anímense. Déjenla los nerviosos. ¿Qué dicen? ¿Hay calor? ¿Sí o no? Cuando se dan la mano. Si ambos están a 20 grados centígrados, a 20 grados centígrados su temperatura. La respuesta es no, no hay calor. El calor se lo designa con la letra Q. No hay calor, el calor es igual a cero. ¿Por qué? Porque ambos están a una misma temperatura. Si te fijas en la lámina anterior, se dice solamente hay calor, transmisión de calor, cuando hay diferencia de temperaturas. Si este chico tuviese una distinta temperatura de esta chica, entonces ahí sí habría calor cuando se da la mano. Mira el siguiente esquema. Entonces, la chica está en la oficina a 20 grados centígrados, pero esta persona ha llegado de afuera y afuera digamos que está lloviendo o está haciendo frío, entonces llega a 10 grados centígrados, ¿ok? La persona está con una temperatura de 10 grados centígrados, se dan la mano. ¿Hay calor o no hay calor en este caso? Sí, profe. Sí hay, ¿no? Y el calor es de 25 calorías, digamos. Listo. Entonces hay calor. Porque ¿qué es lo que va a pasar cuando se den la mano? Esta persona como está más caliente le va a calentar a esa persona. Y esta persona como está más fría, entonces vas a recibir esa energía que tiene, ¿ya? Entonces la chica tiene energía porque está calientita. El chico como está frío, entonces vas a recibir esas calorías y le va a ayudar a cambiar su temperatura un poco más agradable, ¿no ve? Para que se entienda, porque esto es un poco complicado de entender. Un grifo. Cuando tienes el grifo cerrado, ¿qué es lo que pasa? Hay agua en el grifo, ¿no? El agua llega hasta aquí. Pero como está cerrado el agua, no avanza. Hay un concepto en física que le llamamos caudal. El caudal es una manera de medir cuánta agua sale por un grifo.
Por ejemplo, si saldría 1 litro por cada minuto, le podríamos colocar así. 1 litro por minuto. ¿Ya? Otro caudal, podríamos ser, digamos, más rápido, sería 2 litros por cada 1 minuto. Pero este caudal me mide lo que sale por el grifo, el movimiento del agua. ¿Ok? Pero como está cerrado el grifo, el agua no se mueve, ¿no ve? Hay agua aquí, hay agua. Pero su caudal, ¿cuánto sería? En este caso, su caudal es igual a 0. No hay caudal. Y eso es lo que yo digo acá. El caudal es 0. No hay caudal. ¿Por qué? Porque el grifo está cerrado. ¿Cuándo hay caudal? Cuando el grifo está abierto y hay un movimiento de agua. En este caso sí hay caudal. El caudal, digamos que sería 2 litros por cada minuto. Significaría que cada minuto sale por mi grifo 2 litros. O mi caudal puede ser 1 litro por minuto. Significaría que cada 1 minuto el agua que sale por aquí es 1 litro. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el calor. Solamente el calor existe cuando hay un flujo de calor de una temperatura más fría a una temperatura más caliente. ¿Ok? En este caso, mira, te digo que el caudal es 2 litros, cada 1 minuto sale por ese grifo. ¿Ok? Así. Entonces el calor es una magnitud escalar que mide el paso de energía de un cuerpo a otro, exclusivamente por diferencia de temperaturas. ¿Ok? Solamente cuando hay temperaturas distintas hay una transferencia de energía, que en este caso es transferencia de calor. ¿Ok? Las unidades del calor en el sistema internacional se miden en Joule, pero generalmente y en varios problemas en física lo vamos a medir en calorías, ¿ya? Porque es una unidad muy cotidiana que ya hace tiempo que se utiliza, y entonces ya es por costumbre. ¿Ok? Calorías. Pero la oficial es en joules. Unidad tradicional del calor es la caloría. ¿Qué cosa es la caloría? Imagínate, 1800, 1700 se ha definido la caloría de la siguiente manera. La caloría es cuánto calor tengo que transmitirle, por ejemplo, a un gramito de agua, cuánta energía le tengo que dar para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Por ejemplo, desde 14.5 hasta 15.5. ¿Cuánta caloría le tengo que dar? ¿Cuántas calorías le tengo que dar? 1 caloría. ¿Ok? Entonces, para el agua, la cantidad de calor que necesito darle a, a este gramito de agua para elevar su temperatura 1 grado centígrado se llama caloría. ¿Ok? Si fuese otro material, ya no va a ser una caloría, va a ser algo distinto, porque te ubicas que cada material se calienta, algunos más fácil, algunos más difícil, ¿no ve? En el caso del agua, ¿cuánto tengo que darle para que elevar su temperatura? 1 grado centígrado, 1 caloría. Entonces, a eso se le llama calor sensible. El calor sensible es el calor o es la energía que me sirve para cambiar la temperatura desde esta temperatura hasta esta temperatura. Por ejemplo, ¿cuánto calor necesito para calentar desde la temperatura 15.6 grados centígrados hasta 100 grados centígrados? A eso le llamamos calor sensible. ¿Ok? Hay otro tipo de calor que me sirve para cambiar de estado. Mira, cuando está a 100 grados centígrados mi agüita, quiero que se convierta en vapor. Le tengo que seguir dando calor, ¿no ve? Pero ese calor que le he dado ha servido para cambiar de estado. Eso lo vamos a ver más adelante, no lo voy a exponer ahora, pero te lo dejo ahí como curiosidad. Lo que estamos hablando es el calor sensible. El calor sensible es aquel calor que me sirve para cambiar de temperatura desde, por ejemplo, 15 hasta 100. Ok, a ese calor le vamos a llamar calor sensible. El calor latente es el que te decía hace ratito. Es el calor que sirve para cambiar de fase una sustancia, cambiar de estado. Por ejemplo,
el trocito de hielo. Si el trozo de hielo está a menos 10 grados centígrados, lo primero que tendría que hacer es que elevar su temperatura dándole calor. ¿Qué tipo de calor? Calor sensible. ¿Hasta qué temperatura la tendría que elevar ese cubito de hielo? El hielo, tú sabes que se empieza a derretir a 0 grados centígrados. Por lo tanto, mira, el calor que la línea lo ha utilizado el hielo para cambiar de temperatura. Por lo tanto, eso se llama calor sensible. Una vez que está en 0 grados centígrados, yo le sigo dando calor. Pero ese calor lo utiliza para qué? Para derretirse. Ya está en estado líquido, mira. Este es estado líquido y este es estado sólido. Este es estado sólido. Va a seguir estando a 0 grados centígrados. Mira, aquí estaba a menos 10. Acá estaba a 0. Y acá sigue estando a 0. Ese calor que sirve para cambiar de estado desde acá hasta acá se llama calor latente. ¿Ok? Ahora, si ya lo tengo en líquido y le quiero seguir dando calor para que ese líquido aumente su temperatura a, digamos, 30 grados centígrados, el calor que le voy a dar se va a llamar calor sensible. ¿Ok? Así, entonces el calor sensible me sirve para cambiar de temperatura, el calor latente me sirve para cambiar de estado. ¿Ya? Entonces, esos dos tipos de calores hay. Acá está una gráfica. Yo tengo hielo a menos 25 grados centígrados. Le doy calor. Sube ese calor y su calor, su temperatura ahora es 0, mira. En 0 le voy a seguir dando calor, pero fíjate, la temperatura no se modifica. ¿Por qué? Porque la energía que le estás dando la está utilizando para cambiar de estado desde el hielo hasta el agua. Ya ha cambiado de estado. Acá entonces le sigues dando energía. Ahora, como ya es todito líquido, aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura y llega hasta aquí. ¿Ok? Una vez que llega a los cuantos, a los 100 grados centígrados, otra vez todo el calor que le das lo utiliza, pero para cambiar de estado, del estado líquido agua al vapor. ¿Ok? El vapor, si no se te escapa, lo agarras, le puedes seguir calentando y cambiar su temperatura, ¿no? Entonces, este calor que sirve para cambiar, para variar la temperatura, se llama calor sensible. Ese calor que le diste para cambiar de estado se llama calor latente. Acá es calor sensible porque está cambiando la temperatura, que se llama calor latente. Y acá otra vez el calor sensible. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en cómo actúa el calor sensible y el calor latente. Pero esto con problemitas se va a entender más, ¿ya? ¿Qué cosa es esto de capacidad térmica calórica? Tú te ubicas lo siguiente. Si acaso en mi cocinita, aquí está la ordeña de mi cocina, ¿ya? Y aquí está el fuego. Agarro un cucharoncito. Este cucharón que sea de aluminio. Y agarro otro cucharoncito. Este cucharón que sea de fierro. Ambos los acerco al fuego. Al ladito, uno al lado del otro. ¿Cuál crees que se calienta más rápido? ¿El aluminio o el fierro? En realidad no sabes, ¿no? Pero espero que te ubiques que uno de ellos se calienta más rápido. No se calienta al mismo tiempo. No sé cuál será, el fierro o el aluminio. Podríamos votar y podríamos verlo, podríamos experimentar, ¿no? Pero eso es un concepto clarito. Otra manera de darte cuenta es lo siguiente. Estás ahorita en tu cuarto, digamos. Estás en tu cuarto. ¿Y qué pasaría? A ver, mejor, para que se entienda, mejor lo analizaremos así. Agarras tu sartén. Llegas, digamos, de la calle y no has almorzado por alguna razón. Y te calientas tu comida. Y te calientas así a las 2, mira. Aquí están las 2. Aquí están las papas. Aquí está la carnecita, huevito, no sé. Y acá está el fuego. ¿Ok?
Si está en el sartén, todo tendría que calentarse de manera uniforme, ¿no ve? ¿Por qué? Porque está todo sometido a una misma fuente de calor. Digamos, este se calienta a 40 grados centígrados, este 40 y este 40. A ver, un momentito. Ya. ¿Por qué? Porque están bajo una misma fuente de calor, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría en tu cuarto? En tu cuarto, ¿qué cosa hay? Está tu camita. Ahí está, digamos que tienes una pisacita en tu cuarto. Ahí está tu piso y tu piso es de machimbre, madera. ¿Ok? ¿Qué pasa si tocas los perfiles, este fiesito que está al lado de la pizarra? ¿Tú ves que está frío? ¿Qué pasa si tocas alguna silla de madera? ¿Tú ves que la madera está medio caliente? Pero ¿por qué ocurre esto si todo está dentro de tu cuarto y todo está más o menos, tendría que estar con la misma temperatura porque todo está ahí aislado, ¿no ve? Entonces también discutiremos esto. Cuando vas a la piscina o alguna vez se han ido a Copacabana, digamos, ¿te has dado cuenta lo siguiente? Igualito que el fuego que calienta mi sartencito, hay algo que calienta la playa. ¿Qué cosa? El sol. El sol está calentando de manera uniforme todita la playa, ¿ok? Entonces acá está llegando los rayos del sol que están calentando todo de manera uniforme. Pero si has ido a la playa o en cualquier contexto, digamos en tu casa mismo puedes ver esto, ¿qué cosa siempre está bien caliente? Las piedritas, la arena de la playa, siempre está caliente. Pero cuando entras al agua, ¿qué pasa? Está frío, siempre está frío. Es muy raro que el agua se caliente, siempre está fría. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Si es que todito está siendo calentado de manera uniforme por el sol. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama capacidad específica o calor específico de los materiales. Es muy distinto intentar calentar la arena. La arena se calienta facilito. Y es bien distinto calentar el agua. El agua es complicada de calentarse si te has dado cuenta, ¿no? La arena facilito se calienta. Por eso es que en las playas o en tu misma casa, digamos, si tu piso es de cemento, el cemento igual se calienta relativamente rápido. Pero aquí traes un baldecito de agua, el agua siempre va a estar fresca porque al calor del sol le cuesta hartísimo calentar el agua, ¿ya? Entonces a eso le llamamos capacidad térmica calórica de cualquier material. Entonces ahí tengo un baldecito de cobre y un baldecito de aluminio, igualitos. Mismo peso, misma forma, mismo todo. ¿Cuál se calienta más rápido? ¿Qué piensas, el cobre o el aluminio? ¿Qué piensan, chicos? Se calienta más rápido el cobre. El aluminio se calienta igual, pero un poquito más tarda. Ya, por si te das cuenta, si agarras cobre y aluminio, siempre el aluminio parece que es un elemento así más frío que el cobre. El cobre parece un poquito más cálido, siempre. Entonces, ¿por qué es distinto? Porque para calentar el cobre yo necesito solamente 9 calorías para calentar ese baldecito. En cambio, para calentar ese mismo baldecito, pero de aluminio, ¿cuántas calorías necesito? 22. Entonces, como necesito más, me va a costar más trabajo calentar el aluminio. ¿Ok? Entonces, por eso es que ese era más facilito de calentarse. ¿Ya?
Entonces, mira, a eso le llamamos capacidad calórica. La capacidad calórica me mide cuánto calor necesito para modificar la temperatura una determinada cantidad de grados centígrados. ¿Ok? Esa fórmula es importante. Ahora no vamos a ver fórmula, estamos viendo teoría nomás. Ya en la siguiente vamos a ver promites. La capacidad térmica, bueno, ahí te pongo un texto, lo lees, ¿ya? Yo te estoy explicando con mis términos. Esto no me parece que leamos. Entonces lo leen después, ¿ya? Es con palabras más correctas, conceptos más acertados, ¿ya? Lo van a tener ahí. Entonces, mira, esto era capacidad calórica o capacidad térmica. Pero para determinar la capacidad térmica, capacidad calórica, necesito todo un objeto entero. No es muy práctico. ¿Por qué? Porque si tengo cobre, con el cobre puedo hacer un baldecito, puedo hacer una herramienta, puedo hacer varias cosas, ¿no? Es lo que han dicho los científicos, han dicho, agarraremos el cobre y agarraremos el aluminio, tomaremos un gramo de cobre y un gramo de aluminio. Y esto lo estudiaremos. Por lo tanto, este gramito me va a servir para calcular la capacidad de la cantidad de calor que necesito para elevar la temperatura del cobre cuando sea cualquier material. Un balde, una herramienta, etcétera, ¿ya? A eso le llamamos calor específico. El calor específico se lo determina para un gramito del material. ¿Ok? Y es lo mismo. ¿Cuánto calor necesito para elevar la temperatura de este gramito de material? 1 grado centígrado. Desde, por ejemplo, 20 grados centígrados hasta 21 grados centígrados. Digamos, esta es la fórmula del calor específico. ¿Ok? Cuando hagamos problemas con esto, que no va a ser hoy día, vamos a utilizar esto, ¿ya? Calor Q es igual a la masa, calor específico y este delta T. Delta T. ¿Qué cosa es delta T? Temperatura final menos inicial, ¿ya? Calor es igual a masa, calor específico. En vez de delta T le ponemos temperatura final de mi objeto menos la temperatura inicial del objeto. Ya, ese es el calor específico. Entonces ahí te pongo el concepto, lo vas leyendo. Entonces el calor específico me lo determina para, mira, mi agüita está hirviendo, yo quiero elevar la temperatura de esa agua desde 14.5 grados centígrados hasta 15.5 grados centígrados. Si acaso un gramito de agua, lo que voy a calcular se llama calor específico, ¿ya? Ves al medio en calorías y ese va a ser la unidad de calor específico tradicional, ¿ok? En este caso, si acaso 1 kilogramo de agua, ya no va a ser caloría, va a ser kilocalorías, ¿ok? Si acaso más agua, si acaso 1 kilogramo del agua, esto ya se va a llamar kilocalorías, ¿ok? Eso es. Equivalencias. Hay unas equivalencias para hacer factores de conversión entre joule y calorías, ¿ya? Y ahí te presento algunas unidades convencionales. Ya. Calores específicos son estos. El hielo tiene su calor específico, 0,5. El agua tiene su calor específico, 1. El vapor de agua, 0,5. El vidrio, 0,199. El plomo, 0,031. La plata, 0,056. Así tienen, ¿ya? Eso es el calor específico que tiene cada elemento. ¿Ok? En las unidades de este calor específico, el CE es igual a ¿cuántas unidades? Mira, a ver, por ejemplo, del agua, 1. Y sus unidades son así, mira, calorías, abajo gramo y grado centígrado, así como está aquí, ¿ya? Esas son unidades de calor específico. Por ejemplo, calor específico del vidrio. ¿Cuánto es el calor específico del vidrio? 0,199 calorías gramo grado centígrado. Así es, ¿ya? Entonces, ahí tengo del aluminio, ahí tengo del agua. Te pregunto, entre el aluminio y el agua,
¿Cuál crees que es el que se demora más en calentarse? Sin miedo, dígalo. Otra manera de preguntarte, ¿cuál necesita más calorías para calentarse? ¿El agua o el aluminio? El aluminio. El aluminio necesita más calorías para calentarse. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo o difieren en la pregunta? ¿Cuál se demora más en calentarse? El agua. ¿Por qué? Porque ¿cuántas calorías necesita? Una. ¿Cuántas calorías necesitaría para calentarse el aluminio? 0,217. Por lo tanto, ¿cuál necesita más? Este, ¿no ve? Como necesita más el agua es lo que más cuesta en calentarse. Y el aluminio es poquito, ¿no ve? Mira, es poquito. Por eso es que rapidito se va a calentar. ¿Ok? Ahora, si comparo el aluminio con el cobre, ya es otra historia, ¿no ve? Y si comparo el cobre con el plomo, ahí sí, es otra cosa. Analicemos otra vez esta tabla, ¿ya? De esta tabla, chicos, de toda la tabla, de toda. Fíjate los números. ¿Cuál es el que se calienta más rápido? Es decir, más poquitas calorías necesita para calentarse. ¿Cuál es? El hielo y vapor de agua. El hielo y el vapor de agua. 0,5 y 0,5, ¿no? Pero ¿hay algo más pequeño que el 0,5? Hay más pequeños que el 0,5. A ver, analicen. Hay unos bien pequeñitos. Y ese va a ser el que se calienta más rápido, el que necesite más poquitito calor, calorías para calentarse. Sin miedo. ¿Sabes cuál es el que menos calorías necesita para calentarse? El plomo. Porque mire, es 0,031. Y ese es el menos, el que menos calorías, el que más rapidito se calienta. ¿Ya? Porque necesitan muy poquitas calorías para calentarse, ¿ok? En cambio el mercurio es un poquito más, igual es poquito, mira, 0,033. Es un poquito más grande que el 31, ¿no ve? Y acá el 0,93, pero el 0,93 es más grande que el 0,31. 0,031, ¿no ve? En el mismo sentido, ¿cuál se demora más en calentarse? Les escucho. Pregúntate quién necesita más calorías para calentarse. El valor más alto, ¿no? ¿Cuál sería ese? El agua. De todos los materiales que cotidianamente tenemos a nuestro alcance, ¿qué cosa es lo que más difícil cuesta calentar? El agua. Por eso es que demoras mucho en calentar tu calderita con agua, ¿no ve? Antes de que se caliente el agua, que se calienta la misma caldera, que digamos que es de aluminio. La caldera se va a calentar rapidito, pero tu agua demora un poco más, ¿no? Calienta porque necesita más calorías. ¿Cuál crees que se enfría rapidito? De todos estos. El que, bueno, lo calentaste, digamos lo calientas en tu cocinita, ya lo calentaste, está bien caliente, lo dejas al piso, lo dejas en algún lado y se enfría rápido. ¿Cuál? El plomo. Porque así como con poquitas calorías se calienta, es que ya mira,
tiene algunas poquitas calorías y ya se calentó. Cuando lo dejas, por ejemplo, en el piso, tiene que liberarse de esas poquitas calorías, ¿no ve? Pues no son muchas. Y entonces rapidito se enfría. Por otra parte, ¿cuál es el que más cuesta que se enfríe? El agua. Porque para calentarle le has tenido que dar hartas calorías. Hartas calorías le has tenido que dar. Y para que se enfríe tiene que deshacerse de todas las calorías. Como son muchas, demora en enfriarse. ¿Ok? Por eso es que te vas a dar cuenta, la sopa es lo que más demora en enfriarse. Si bien obviamente se enfría, ¿no ve? Pero en comparación con otros materiales, con otras cosas, es lo que demora más en enfriarse. ¿Ok? Esa es la explicación. Problema 1. A ver si se ha entendido. Entonces yo te pregunto lo siguiente. Y participen. Ya, sí, ya no pasa nada si nos equivocamos, ¿no? Tengo 1 gramo de agua a una temperatura de 15 grados centígrados y deseo elevar su temperatura desde 16 a 16 grados centígrados. Primero estaba 15 y después estaba 16. ¿Cuántas calorías debo suministrarle? ¿Cuántas? Si estamos hablando de agua. Aquí está el agua, ¿no? Ah, ya, pero les pondré los incisos. Ahí está el agua y ahí están los incisos. Y te pregunto, ¿cuántas calorías tienes que darle a 1 gramo de agua para que eleve su temperatura desde 15 grados centígrados hasta 16 grados centígrados? ¿Cuántas dices? Una caloría ya. Una caloría. Nada más, es obvio, ¿no? Si tuviese 2 gramos, 2 calorías. Si tuviese 3 gramos de agua, 3 calorías. Y listo, ya lo elevé los 3 gramos de agua en 1 grado centígrado. Ahora, si tuviese 1 gramito de agua, solamente 1 gramo, y quisiera elevar la temperatura desde 15 hasta 18, digamos, o si 3 grados centígrados, quisiera elevar su temperatura, ¿cuántas calorías le tengo que dar? 3. Si quisiera 1 gramo de agua, elevar desde 20 hasta 25 grados centígrados su temperatura, ¿cuántas calorías tengo que darle? 5, ¿no ve? Porque para elevar 1 grado centígrado le tengo que dar 1 caloría. Es otra cosa si te pidiese el yeso, digamos, ¿ok? Problema número 2. Tengo 1 gramo de aluminio a una temperatura de 15 grados centígrados y quiero elevar su temperatura a 16 grados centígrados. ¿Cuántas calorías debo suministrarle al aluminio? Aquí está el aluminio. ¿Dónde está el aluminio? Acá. Analízalo y ¿cuál inciso elegirías? El 0,217 calorías. Correcto. Porque es lo que me indica el calor específico, ¿no ve? Eso es, bien facilito. Ahora, estos calores específicos nunca tienes que memorizarte, lo máximo el del agua, que es 1. En los problemas que te dan así para resolver, siempre te dan el valor de los calores específicos. Es imposible que se memoricen porque son varios valores y hay más materiales, ¿no? Pero en cambio del agua es 1, ese sí lo vamos a memorizar, ¿ya? Pero los demás no. Problema número 3. Si tengo 1 gramo de agua a una temperatura de 10 grados centígrados y deseo elevar su temperatura hasta los 20 grados centígrados, primero 10 y ahora 20. ¿Cuántas calorías debo suministrarle? ¿Cuántas crees? Si estaba en 10 grados centígrados, ahora 20 grados centígrados lo quiero llamar. 10 calorías.
Porque con cada una caloría voy a elevar la temperatura a 1 grado centígrado. Como quiero elevarlo 10 grados centígrados, pues necesito 10 calorías, ¿ok? Así. Problema número 4. Si tengo 1 gramo de yeso, ahorita estamos hablando de yeso, y está a una temperatura de 18 grados centígrados, y quiero elevar su temperatura a 19 grados centígrados, ¿cuántas calorías debo suministrarle? Estoy hablando de yeso. Yeso está aquí. ¿Cuántas calorías debo suministrarle? ¿Qué dice? Cero coma 113 calorías. Eso es lo que. Y si quisiera elevar su temperatura en 2 grados centígrados, ese número multiplicado por 2, ¿no? Porque es el calor específico y por lo tanto la respuesta es eso. Es lo mismo, ¿no? Para elevar 1 grado centígrado. Calor latente de fusión. Es lo que te decía hace rato, pero te lo estoy volviendo a decir ahora, ¿ya? Para calcular el calor latente de fusión, que me va a servir para fundir, derretir, ¿no ve? Algo. Fundir, tengo mi trocito de hielo, lo quiero fundir. Lo que tengo que primero conseguir es que este hielo esté a la temperatura en la cual se derrite. La temperatura a la cual se comienza a derretir es 0 grados centígrados. No se comienza a derretir cuando está a menos 10, no, cuando está a 0. Si le doy calor, ese calor lo voy a utilizar para convertirse en agua, pero esa agua en estado líquido va a seguir estando a 0, ¿ok? Ese calor que yo le doy para pasar de acá a acá es el calor latente de fusión. Fusión es derretir. Para el agua, el calor latente de fusión es 80 calorías sobre gramo. ¿Ya? Esto te lo presento así nomás, sin mucho detalle, porque vamos a volver a hablar de esto. ¿Ya? Es un poquito complicado esto. El calor latente de vaporización es lo mismo. El agua, a qué temperatura se comienza a volver en estado gaseoso. Cuando el agua está a 100, ¿no ve? Porque cuando está en 89 no, cuando está a 100 de 100 empieza a volverse estado gaseoso. Entonces, si esta agua que está a 100, yo le suministro calor, ese calor lo va a utilizar no para cambiar de temperatura, porque va a seguir estando a 100, sino para cambiar de estado, del estado líquido al estado gaseoso, ¿ok? Ese calor me sirve para esto. ¿Cuánto vale el calor latente de vaporización para el agua? Vale 500 calorías por cada gramo. Ok, eso te lo voy a hacer, de acuerdo, después también. Y listo. Conceptos, no hay problema con estas preguntas. A ver, volveremos a ver las preguntas. Revisa preguntas. Entonces, ¿qué es calor en física? Calor en física es la energía que se transfiere entre cuerpos debido a la diferencia de temperatura. ¿Ok? La energía. No es la energía almacenada en el cuerpo, no es el cambio de estado de la materia, no es la sensación de temperatura, no. Es la energía que transfiere entre cuerpos debido a la diferencia de temperatura. Eso es, ¿ya? Siguiente. ¿Cuál es la unidad en el sistema internacional del calor? El Joule. No es la kilocaloría, no. Newton o menos, ¿no ves? ¿Qué ocurre cuando se suministra calor a un cuerpo? Siempre aumenta su masa, eso no tiene nada que ver. Siempre cambia de estado, podría ser, pero lo correcto era, puede aumentar su temperatura o cambiar su estado. Esto era lo correcto, ¿ya? Se destruye, por supuesto que no. ¿Qué es la capacidad calórica? Esto está malo. La cantidad de calor que un cuerpo puede irradiar, no. La cantidad de calor necesaria para fundir un sólido, no. La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo 1 grado centígrado, esto es, ¿ya? El calor necesario para evaporar un líquido, no. Eso no es capacidad calórica. ¿Cuál es el calor específico del agua? 1, ¿no ve? Esa es la que tienen que memorizar, ¿ok? Listo, entonces ahí quedamos.